¿Listo? Hola amigos, ¿cómo están? Como ya todos saben, yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano plástico, pero el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente, un poco más casual. Vamos a hablar de por qué soy cirujano plástico y cómo decidí hacer esta subespecialidad tan linda. Bueno, todo se remonta pues a por qué estudié medicina y como tal no existe una razón en sí, realmente todo es a través de lo que mi familia me ha inculcado. Mis padres son médicos, ambos, mi papá y mi mamá, son médicos generales y después hicieron medicina familiar y durante todo el tiempo laboral pues estuvieron trabajando en instituciones privadas, sobre todo mi papá. Yo todo lo que veía de su trabajo en el hospital, en la clínica, pues me hacía que me gustara este mundo de la medicina. Y desde muy pequeño pues empecé a tener como esos flashazos de que quería ser médico. Recuerdo que en la primaria yo ya decía que quería ser doctor, nada más, no sabía qué tipo de doctor. Pero fue en la secundaria cuando nos mandaron a hacer en la materia de... ¿Cómo se llama? En la materia de orientación vocacional nos mandaron a hacer un trabajo de qué queríamos ser de grandes. Y entonces fue cuando me senté y me centré en buscar qué quería ser y por qué quería ser médico. Y pues realmente ahí fue donde dije, bueno, sí quiero ser médico, pero no quiero ser cualquier médico, yo quiero ser cirujano. Como que siempre me gustó esa parte de la adrenalina, la emoción, incluso se puede decir que la sangre de operar un cuerpo y abrir a una persona. Entonces a esa edad tenía, me parece que 13 años más o menos, y fue cuando dije, quiero ser cirujano. Y a partir de ahí, cuando la gente me preguntaba qué quieres ir, yo decía que quería ser cirujano. Recuerdo que algunos maestros y personas me decían, no, bueno, tú quieres ser doctor. Y yo, no quiero ser doctor, quiero ser cirujano, que es totalmente diferente. Aunque en ese momento yo no sabía qué tipo de cirujano, porque también hay muchos tipos de cirujanos. A partir de ahí, obviamente empiezas a ver series, empiezas a ver películas, cosas que te llaman la atención. Y fue cuando me entró ese gusanito todavía más por la cirugía. Y sobre todo la cirugía de urgencias o la cirugía de trauma, que es un tipo de cirugía de mucha adrenalina, muy movida. Entonces eso era lo que yo quería hacer. Realmente eso era lo que a mí me llamaba la atención. Recuerdo que en la secundaria, después de hacer mi proyecto de qué era lo que yo quería hacer de grande, pues yo decido que quiero hacer cirujano, pero estudiando en la Escuela Médico Militar. Entonces termino la secundaria y entro al colegio militar. Apliqué, bueno, primero le dije a mis padres, obviamente, y en ese inter, pues mis padres me apoyaron, siempre me han apoyado mucho. Entonces me llevaron a que conociera las instalaciones, a que viera cuál era el proceso para entrar al colegio militar, desde qué edad podía entrar y todo ese asunto, ¿no? Hacer los exámenes, porque pues obviamente tienes que pasar 4 exámenes que pues en ese momento no se me hicieron tan difíciles, pero ahora lo veo y digo, hay mucha gente que quiere estar ahí, que les cuesta mucho trabajo. Tienes que hacer un examen médico que tienes que pasar, en donde te ven todo, desde que si ves bien, si no usas lentes, el peso, la talla, etc. O un examen físico que tienes que pasar, en donde te hacen pruebas físicas de natación, correr, hacer diferente tipo de ejercicios. E incluso la prueba de valor de que te tienes que aventar del trampolín de 10 metros, si no pasas. Después el examen psicológico, que ese realmente pues lo cansado es contestarlo, porque son muchas horas de estar contestando preguntas chistosas y raras. Y por último el examen académico o de conocimientos, en donde en ese momento pues te hacen examen de conocimientos generales. Al final yo iba saliendo de la secundaria y entré a la prepa en el sistema militar. Lamentablemente no me informé bien o del todo bien, y entonces yo tenía que
estudiar más años para poder pasar a la escuela médico-militar. Y yo siempre desde muy pequeño he sido de la idea de que lo más importante es el tiempo. Entonces, cuando me dijeron que tenía que estudiar y después trabajar para el ejército un determinado número de años y después de eso podía pasar a hacer los exámenes para la médico-militar, decidí hacerlo por otro rumbo. Entonces me salí y estudié en la UNAM y bueno, entré a la prepa y después a la universidad. Pero es importante esa parte porque ahí es en donde me doy cuenta que realmente sí quería ser cirujano y que en ese momento yo sí estaba enfocado en ser cirujano de urgencias, ¿no? Y ver baleados, ver acuchillados y todo eso. Entonces, bueno, sigo el trayecto de la prepa, después paso a la universidad y en la universidad estudio en una universidad particular que gracias a mis padres me apoyan para estudiar en esa universidad y ahí es en donde reafirmo que pues, realmente es lo que me gusta, ¿no? Al entrar inmediatamente, ya me acordé de otra cosa, antes de eso. Cuando estaba en la prepa, entré a la Cruz Roja a hacer prácticas como paramédico. Entonces tomé mi curso de la Cruz Roja y después estuve cubriendo servicios en las ambulancias. Y pues era se me fue. Era como un niño en una juguetería, ¿no? Yo me subía a la ambulancia, escuchaba las sirenas y la adrenalina, ya saben, ¿no? Llegaba y veía el baleado, veía el acuchillado y pues a ponerte en acción. Entonces ahí fue donde realmente reafirmé que sí me gustaba la medicina, que sí me gustaban las urgencias, que me gustaba esa parte de la adrenalina y estuve ahí de voluntario en la Cruz Roja, más o menos 4 años, en lo que estuve en la prepa y una parte de la universidad. De hecho, ese fue uno de los requisitos de mi papá para apoyarme a estudiar medicina. Él, al ser médico, sabe pues a lo mejor lo difícil o lo largo que es estudiar medicina y entonces él me dijo, si realmente quieres ser médico, primero prueba para ver si es lo que te gusta y si vas a aguantar las guardias, la sangre, el cansancio, el estudio, etcétera, etcétera. Entonces él fue el que me consiguió el curso de la Cruz Roja y pues literal fue y me recomendó y me dejó ahí con sus amigos de la Cruz Roja y me dijo, pues aquí está mi hijo, pónganlo en cinta para que sepa lo que es bueno. Y pues sí, fueron unos años difíciles, muy bonitos obviamente y los extraño, fueron buenos años, pero fue difícil, muy cansado. Hacía guardias cada 3 o 4 días, pues no dormía mucho, tenía que estudiar lo de la prepa y aparte lo de la Cruz Roja, entonces pues eso me ayudó para empezarme a forjar en esto. Y después pues entró a la universidad, ya no me daba tanto tiempo de ser voluntario en la Cruz Roja y entonces empiezo a dejar de ir, pero por otro lado pues necesitaba trabajar o ya empezarme a independizar y entonces encontré un trabajo de paramédico y en la semana, de lunes a viernes, estudiaba en la universidad y sábado y domingo trabajaba como paramédico. Entonces precisamente cubría urgencias, daba consultas a domicilio, veía urgencias en diferentes empresas y pues de ahí fue como seguí en todo este ámbito. Estando en la universidad pues realmente te das cuenta que bueno, yo me di cuenta que sí era lo mío, ¿no? Mucha gente se da cuenta que no y empieza a desertar. Recuerdo que cuando entramos al primer semestre éramos como 200 alumnos aproximadamente y de mi generación solamente de ese año terminamos 6. Entonces los demás o se fueron rezagando en algunos semestres, muchos desertaron, muchos se cambiaron de escuela. Entonces así es la vida de los estudiantes de medicina, entran muchos y se va haciendo filtro y terminan muy poquitos. Entonces terminamos 6. De esos 6 que terminamos, recuerdo que los 6 hicimos una especialidad. O sea, realmente creo que éramos una buena generación. Estudiábamos mucho, teníamos que estudiar mucho porque al final, al estar en una escuela particular, por lo menos en mi familia, me exigían buen promedio y tenía que tener una beca por el costo de la universidad.
Entonces, por eso fue que entré a trabajar. Porque a veces, bueno, mis padres llegaba un momento en el que me decían, ¿sabes qué? No nos alcanza para pagar la mensualidad de la colegiatura. Entonces tuve que yo apoyar, trabajar por otro lado y apoyar con eso, o por lo menos con mis gastos. Y por otro lado, tener beca para que el costo hacia mis padres fuera menor. Entonces era mucha presión, ¿no? Entre que tienes que estudiar, salir bien de calificaciones, mantener la beca, aprender y bueno, al final se logró, ¿no? Se logró, lo pudimos hacer y pues creo que salí bastante bien. De mi generación fui el segundo en promedio general, entonces considero que todo estuvo muy bien ahí. Y después entró al internado. El internado es ese año en el que ya te vas a un hospital y tienes que hacer guardias. Entonces las guardias son a veces, son cada tercer día. Y los días que no estás de guardia, pues sales como a las 4 o 5 de la tarde. O sea que es una friega bastante ruda. Ahí es en donde por primera vez me dejan hacer una cirugía. Les cuento esa parte. De hecho es la parte más excitante de mi carrera. Cuando entro al internado, yo ya sabía que quería ser cirujano desde que estaba en la secundaria. Pero ahí realmente me apasiono por la parte de cirugía, y en el área de cirugía conozco a 2 residentes de cirugía de mayor jerarquía que yo. Era un R3 y un R2. Recuerdo mucho a ese doctor, al doctor Bojorquez, que era R3 en ese tiempo, gran amigo, le mando un saludo, ojalá que vea este video. Y me jaló como, pues a lo mejor como su hijo, como su aprendiz, y a todos lados en donde él iba y veía algún paciente, me llevaba. Y entonces me enseñaba, ¿no? Me enseñaba a revisar un paciente, me enseñaba a detectar los signos para operarlo o para no operarlo, a ver los laboratorios, qué estaba bien, qué estaba mal, actuar en el momento de la urgencia. Entonces me gustó mucho esa rotación y me hice muy amigo de él, como digamos mi maestro, ¿no? Entonces durante toda la rotación, que son 2 meses, le estuve insistiendo que yo quería operar, que yo quería tener una cirugía, yo quería operar a un paciente, porque pues de interno solo entras a ayudar y solo entras a ver. Y en una guardia él me dijo, pues échale ganas y tal vez te deje operar a un paciente. Bueno, pues los 2 meses estuve de guardia, entraba a todas las cirugías, le presentaba a todos los pacientes, yo iba a urgencias, revisaba el expediente, regresaba con él, le presentaba al paciente, le decía, mira, tiene esto, esto y esto, yo creo que es una apendicectomía, una apendicitis. Y ya iba, lo corroboraba y al final me decía, sí, perfecto, vamos a meterlo. Y así fueron los 2 meses. La última guardia, el último día de cirugía, estábamos de guardia. Yo revisé al paciente, lo valoré, le pedí sus laboratorios, preparé al paciente, lo metimos a quirófano y no me dejó operarlo. Entonces me enojé mucho, me sentí muy frustrado y pues no le guardé rencor en ese momento, pero sí me sentía decepcionado, ¿no? Afortunadamente, al siguiente día volvió a ver otro paciente igualito, aunque yo ya no estaba en cirugía. Y el doctor Bojorquez me llamó. Yo ya estaba en otro servicio, estaba, si mal no recuerdo, creo que en medicina interna, pero me llamó y me dijo, yo te debo una cirugía y aquí está, ¿no? Entonces entré a quirófano, me lavé, yo no sabía que me iba a dejar operar. Me lavé, me dijo, necesito que me ayudes. Ok, entré con él, yo pensé que él iba a operar, yo me puse del otro lado y comienza la anestesia, duermen al paciente, lo lavamos, nos vestimos y nos colocamos en la posición que teníamos que estar. Y de pronto, de repente, pide bisturí, pensé que él iba a comenzar la cirugía y agarra el bisturí y me lo pone en la mano. Entonces, es esa emoción que no se pueden imaginar. Es realmente la primera vez que agarré un bisturí, la primera vez que abrí a una persona, que literal corté a una persona por beneficio, obviamente, y me lo gané, ¿no? Me lo gané en ese lapso de tiempo al estar estudiando, practicando, y ahí todos los días, todas las noches y todas las guardias.
Y a partir de ahí fue como una explosión en mi mente y dije, ya, o sea, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, quiero operar toda mi vida. Y a partir de ahí, pues seguí estudiando para después prepararme para la especialidad. Termino el internado, en el servicio tomé cursos, diplomados y todo para prepararme para ese examen de residencias, que es un examen muy difícil y que hay mucha gente que quisiera hacer una especialidad y a veces no lo consiguen. Pero bueno, afortunadamente en mi caso estudié mucho, le eché muchas ganas y conseguí entrar a cirugía. Y después de eso, bueno, pues tienes que pasar como esa fase de búsqueda de en qué hospital quieres estar y en cuál te aceptan, que también es algo muy difícil. Yo les puedo decir que anduve peregrinando en muchos hospitales porque yo quería entrar o al General de México, al Hospital G.A. González, al Hospital de Nutrición, al Rubén Leñero, etcétera, etcétera. Entonces fui a hacer entrevistas y en muchos lugares te discriminan, tal vez por la escuela de la que vas, por el promedio que tienes, porque no tienes un artículo publicado, etcétera, etcétera. Entonces las entrevistas son muy difíciles, son pesadas. Los médicos que hacen esas entrevistas se ponen en un plan muy pesado y muy prepotente y muy payaso, y al final pues lo tienes que hacer, ¿no? Desafortunadamente ninguno de esos hospitales me aceptaron en esa primera ronda, y mi papá me dio un consejo. Él me dijo, bueno, pues yo trabajo en el IMSS y toda mi vida he trabajado en el IMSS, ¿por qué no entras al IMSS? Por alguna razón en ese momento yo no quería estar en el IMSS. Era como renegar los pasos que mi papá había hecho. Yo quería como tener mi camino propio y nada que fuera como igual a lo que mi papá había hecho. Pero no me quedaba de otra. Entonces al no ser aceptado en esos otros hospitales, pues tuve que tomar esa opción. Y apliqué para el IMSS, y en el IMSS me aceptaron sin ningún problema. Tenía buen promedio, tenía buen currículum y tenía buena práctica, y entonces me aceptaron en el IMSS y entré a cirugía. En el IMSS me mandaron a Chiapas, que fue en donde hice mi primer año, después 2 años más en Mérida, Yucatán, y de ahí me derivé a cirugía plástica. El año en Chiapas fue mi mejor año de cirugía, el primero y el mejor. Aprendí, conocí, tuve grandes amigos, tengo grandes amigos de ahí. Operé lo que quise operar, operé de todo, hernias, apendicectomías, colecistectomías, urgencias, baleados, acuchillados, de todo. Fue el mejor año de cirugía. Y después me voy a Mérida, en donde pues igual tienes que seguir trabajando y seguir luchando para tener buen promedio, para aprender, para estudiar, porque si quería yo aplicar para una subespecialidad, tenía que hacer otra vez otro examen y otras entrevistas. En ese momento yo seguía con mi idea de ser cirujano de urgencias y me gustaba eso del trauma. Pero poco a poco me empecé a ver todas las otras áreas de cirugía. Me llamó la atención cirugía cardiovascular, ¿no? La primera vez que vi cómo se abría un tórax y el corazón latiendo fue impresionante. El agarrar el corazón y que te lata en la mano es una experiencia que muy poca gente lo puede decir, y bueno, que me encantó. Entonces también en algún momento quise ser cirujano cardiovascular, que son los que operan el corazón. También el hecho de abrir un cráneo y ver latiendo el cerebro también es algo impresionante. En algún momento también quise ser neurocirujano, pero al final todo me llevó a ser cirujano oncólogo. Me gustaba la oncología, me gustaba ver pacientes oncológicos. La cirugía oncológica es la cirugía que trata a los pacientes con cáncer de diferentes áreas. Entonces todo me llevó a eso. Tuve maestros muy buenos de cirugía oncológica, operaba mucho ese tipo de pacientes, aprendí mucho acerca de esa área y operábamos de todo, desde la cabeza hasta los pies, cuellos,
cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, de todo. Y como es una especialidad en la que operas cualquier área del cuerpo, me llamó mucho la atención, me gustaba mucho, no me aburría, porque eran muchas áreas. Desafortunadamente, te das cuenta que, bueno, al menos yo me di cuenta que no era mi área al después ver a los pacientes posoperados de cirugía oncológica. No me gustaba la calidad de vida que le ofrecías a un paciente oncológico. Muchas veces sufren mucho, tienen dolores, tienen sangrados y bueno, lo demás ni se diga, ¿no? Pérdida del cabello, pérdida de las uñas, la piel reseca, dolor extremo, no duermen, tienen insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de vida que tú le das como cirujano a un paciente oncológico, al menos en ese tiempo y como yo lo vi, era muy baja. Y me deprimía. Entonces, todo ese tiempo que roté en oncología, me sentí deprimido, triste y que mi trabajo no valía la pena que todo el trabajo que yo hacía no valía la pena para lo que yo le podía ofrecer a un paciente. Y entonces, hablando con un maestro, me dijo, bueno, entonces busca otro tipo de subespecialidad, ¿no? Si eso no te llena, busca otra área. Y me aconsejó rotar en cirugía plástica. Me dijo, en cirugía plástica la gran mayoría de los pacientes están muy agradecidos y lo que tú haces por ellos cuando les haces una reconstrucción o una cirugía reconstructiva o estética es les cambias la vida. Y pedí una rotación específica para cirugía plástica. Entonces, al ver pacientes, por ejemplo, pacientes quemados, que los operabas, los rehabilitabas y los recuperabas nuevamente a la sociedad y que recuperabas su vida totalmente, es una experiencia muy reconfortante. Operar niños con alteraciones congénitas y que haces que conforme van creciendo, van recuperando la forma y pueden estar en una sociedad sin ningún problema, es sumamente satisfactorio para uno como médico. Y ahí fue cuando entonces decidí que la subespecialidad que me llenaba por lo que hacía era cirugía plástica. Porque además de que podía operar igual cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, que no solamente me enfocaba en un área, que a veces hay urgencias, a veces hay reconstrucciones, hay parte estética, hay cirugía de mano, cirugía de trasplantes, quemados, etcétera, etcétera. Es una gama muy amplia. Aparte de eso, sentir ese confort de ayudar a alguien y de que después te diga, doctor, es que me siento bien, me cambió la vida, me siento muy a gusto, o simplemente me elevó la autoestima, es algo muy reconfortante para uno como persona o como médico. Y por eso fue que decidí ser cirujano plástico. Le eché muchas ganas, hice otra vez un montón de entrevistas, fui otra vez a un montón de hospitales, en algunos me rechazaron, en otros no, afortunadamente. Traté de seguir sumando más a mi currículum para poder entrar a cirugía plástica. Y bueno, al final logré posicionarme en un buen lugar. Entré a uno de los mejores hospitales que pueden dar la subespecialidad de cirugía plástica, que es el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Y pues al final ahí pude hacer lo que realmente me llenaba, ¿no? Que era ayudar a las personas, elevarles la autoestima, reconfortarlos y volverlos a reactivar a la sociedad. Una parte muy reconfortante de mi residencia es que el Centro Médico Nacional La Raza es de los centros de mayor afluencia de mujeres con cáncer de mama. Y ahí podíamos hacer mucha reconstrucción de mama. Entonces, digámoslo así, en mi currículum tengo muchas pacientes operadas por cáncer que afortunadamente se han reconstruido y que nuevamente están sin ningún problema viviendo su vida diaria, felices, con una mejor autoestima y sintiéndose súper bien. Y eso a mí me llena, me satisface, y por eso es que ahora, día a día, sigo haciendo esto, porque realmente es lo que me llena, me gusta
Los pacientes afortunadamente están contentos con mi trabajo, me buscan y cuando hago los en vivo, los lives o algún video para todos ustedes y que empiezan a salir los comentarios de yo me operé con usted y me siento bien, tengo mejor autoestima, me siento muy contenta con el procedimiento que me hice, eso a mí me llena y me da satisfacción que puedo compartir con la gente que tengo a mi alrededor, con mis familiares, con mi hijo y que pues, realmente me hace poder hacer esto el resto de mi vida sin ningún problema. Y bueno, pues es una historia muy larga, pero espero les haya gustado. Por esa razón soy cirujano plástico. Ese es como todo mi recorrido pues, desde que estudié medicina hasta el día de hoy. Y bueno, hay muchas historias que podríamos contar. Si en algún momento quieres saber algo más de mi carrera o quieren ustedes que les cuente alguna otra historia, pues pónganmelo en sus comentarios y con mucho gusto haremos otro video como estos para todos ustedes. Y bueno, pues creo que por ahora me despido de todos ustedes. Yo soy el Dr. Andrés Callejas y nos vemos en el siguiente video.